lo manda a investigar, le hacen un simulacro de interrogatorio al señor, está el interrogatorio ahí que es burdo y es para reírse, lo sueltan, pero resulta que el coronel que hace la investigación luego es documentación de archivo real. ¿Dónde está la crítica? Yo creo que fue más presidente que líder político en el momento de su mandato. Es decir, se confió demasiado en la intangibilidad, en la digamos, inmunidad del papel presidencial, de la Constitución, de los acuerdos políticos, de la vida pública, y dejó un poco de lado la posibilidad de maniobrar políticamente por defender esa figura presidencial y ese proyecto. Y eso lo llevó lo llevó, no provocado por Bosch, pero siendo parte del tema, a una división muy peligrosa en el PRD, a la desmovilización de una parte de la población que lo apoyaba, a las dudas sembradas por sus enemigos. Recuerden las campañas de prensa de Bonillita, paralización y un aislamiento momentáneo de las masas, porque luego en Venezuela se vio las masas recuperarse y en Chile se vio las masas recuperarse, pero en el momento del golpe, tanto Chávez como Allende, como Bosch, estuvieron aislados, como en un cinturón de aislamiento, producto de todas esas campañas y todas esas maniobras. O sea, hay un momento crítico en el cual la oligarquía se aprovecha para atacar, aunque luego las masas se recuperen. Frente a un hombre civilista e institucionalista como don Juan, la redacción actúa a sus anchas. Quizá aquí hay mucha conjetura, no se han estudiado adecuadamente toda la documentación que hay, incluso documentación desclasificada del gobierno de Kennedy. Los políticos nuestros no lo han estudiado a fondo, pero hay una carta de don Juan a Carmen, a la esposa, del 14 de febrero del 63, una carta interesantísima del 63. Y tú bien sabes que a mí, que yo no quiero el poder. Entonces, esta carta se conoce y por eso vienen todas las hipótesis, las elucubraciones al respecto de que Juan Bosch no quería ejercer el poder. Porque un político pragmático, con todas las informaciones que estaban circulando de amenaza, de golpe de Estado para tumbarlo, amenaza por aquí, amenaza por allí, el pedirle a los organismos que están encargados de investigar, pero que son al mismo tiempo los que están conspirando. Es como que yo diga, Elías, me han dicho que tú estás tramando asesinarme, investígate eso. Así ocurría. Es un poco así la cosa. Paradójicamente es verdad, así sucedía. Mira, hay otra carta de él a su amigo Samuelito Moya, que fue luego su ministro de Salud Pública, que radicaba en Puerto Rico, anterior a la carta de doña Carmen, donde le dice textualmente: yo soy un escritor, yo soy un literato, mi misión en la vida es escribir y escribir bien. Yo sí se enfrentó a los golpistas, sí se enfrentó a las fuerzas conspirativas, lo que lo hizo en el marco de la Constitución y lo hizo en el marco de las leyes, y ahí está su grandeza y su debilidad, porque como bien tú dices, el aparato estatal estaba intacto, ¿entiendes? Estaba intacto, y se enfrentó no solo a la oligarquía nacional, sino al imperialismo yanqui con todo su andamiaje de posibilidades y de recursos y de experiencia. Recuérdense que en el 63 ya la técnica del golpe de Estado con fines subversivos y hasta preventivos del imperialismo en el marco de la Guerra Fría había sido ya más que experimentada. Recuérdense que el golpe de Batista en el 52, el golpe contra Arbenz en el 53, en el 54, el golpe contra Mossadegh en Irán es el 53, el golpe contra Perón es en el 55. O sea, venían de una larga cadena de golpes. Incluso el mismo equipo que organizaba el golpe en un lugar organizaba luego en otro sitio geográfico. Por lo tanto, habían acumulado una inmensa experiencia de cómo derrocar gobiernos, cómo aislar presidentes, cómo desmoralizar presidentes, cómo ridiculizar presidentes. Hay que ver el libro blanco que se publicó en el CEFA de las Fuerzas Armadas y la Policía cuando derrocan a Bosch, que es una burla a la inteligencia humana.
Pero ese libro blanco llegan y hacen el inventario y se dan cuenta que es ridículo lo que hay allí, una mesita, una maquinita de escribir, unos libros usados, 4 sencilleces. No pueden usar ese documento contra Bosch. Y además porque doña Carmen le dice, no, pero esto que hay aquí es a plazo, es a crédito. Nosotros, esto no es ni siquiera nuestro, lo estamos pagando mes por mes. Entonces no publican el acta, que luego apareció el acta, esa acta con los inventarios de los bienes, pero publican una foto exterior de la casa, que era una casa de buen porte, diciendo, aquí vivía el tutumpote Juan Bosch, sin decir que era una casa prestada, que no era de Bosch, y que vivía en una humildad dentro infinita. O sea, todas esas manipulaciones se usaron contra Bosch, igual que estaba formando milicias al estilo cubano para irle quitando el poder a las Fuerzas Armadas e instaurar una dictadura. Apresaron al supuesto líder de las milicias que estaba formando el PRD, y ese mismo notario lo llevaron a Palacio donde estaba detenido el señor. No tiene ningún valor jurídico. O sea, si el supuesto declarante no firma, un testimonio no lo tiene, y fue publicado así como una prueba de que se estaba preparando una especie de golpe de Estado antidemocrático desde dentro del propio gobierno de Bosch contra las instituciones. No está claro la humildad y la ética de don Juan, e incluso él impuso en el palacio a tomar agua de coco y no champán. Exacto. Porque el dinero público no podía dilapidarse. Y subastó, era un hombre muy estricto. Y subastó una buena cantidad de bebidas y de lujosas que encontró para los planes de desarrollo popular. Don Juan andaba con una carterita que aquí le decíamos totico, que era algo de goma que uno echaba la moneda. Ajá. Y tenía un abierto arriba, ahí usaba la moneda. Y cuando alguien le pedía una ayuda, don Juan sacaba de su propio bolsillo para dar una ayuda. Algunos se sentían que era ridículo porque esperaban que el presidente pues le diera mucho dinero. Claro. Y entonces no, don Juan era algo diferente. Hay algunas cosas, Elías Acosta, que me interesa verla aquí, en términos, esa concepción de don Juan, nacionalista, antiimperialista, comunista. El propio don Juan dice en un discurso del 10 de diciembre del 62, lo que ocurre que en todas partes del mundo, al que lucha a favor de los desgraciados, de los necesitados, se le acusa de comunistas. Es así. Imagínate, en la Guerra Fría esa era una acusación lapidaria. La Guerra Fría empezó al final de la Segunda Guerra Mundial y enfrentó a los dos grandes campos, al capitalismo y al comunismo, o al socialismo, con la Unión Soviética y los Estados Unidos de punteros. Ese partido era antiimperialista. Ese era un partido popular, cívico, avanzado, no era un partido revolucionario tras la muerte de Chivas, ha ido perdiendo mucho de su impulso popular, pero era un partido avanzado y iba a ganar las elecciones. ¿Juan Bosch colaboró con Eduardo Chivas? Sí, como no. Chivas presidió el Comité Pro Democracia Dominicana en el Senado y en la Cámara de Representantes de Cuba. Tuvieron hay fotos juntos en actividades de eso. De hecho, ese lema de vergüenza contra dinero que Bosch usó mucho aquí proviene de Eduardo Chivas y del Partido Ortodoxo Cubano, era su gran lema, vergüenza contra dinero, y la imagen de la escoba, que era el símbolo del partido para barrer a los ladrones del gobierno. Parecería, de que don Juan era más escritor, más artista que político, y no jugaba a la política. Por ejemplo, a una conocida firma norteamericana en condiciones que recordaban los tiempos más floridos del imperialismo de su país, y que yo lo iba a rescindir, le dice a Kennedy. Sí, don Juan está desafiando, siendo sincero, está desafiando el imperio. Y continúa, al mencionarle, dice don Juan, la palabra imperialismo, y lo entre comillas, le vi el dolor en la cara. Es un punto delicado, pero le ayudaremos, me dijo John F. Kennedy, ¿no? Meses después la poderosa empresa renunciaba al contrato. Parecería que don Juan, más que político, era simplemente un artista. Bueno, pero es una percepción, yo diría que incompleta. O sea, yo creo, primero era un artista, eso no hay duda, y un hombre que está inserto. Te lo digo por lo poco pragmático, porque en cara del presidente norteamericano, de un imperio, ¿no? Usted decirle el imperialismo que ustedes, dice, bueno, como que no es político el hombre. Desde ese punto de vista, perdón, se le podría acusar de no tener la flexibilidad política al uso, que precisamente hace de que la política
muchas veces sean las bellas palabras para buscar el consenso y no crear problemas y quedar bien. Eso es lo político. ¿O él pensó que ganó la presidencia en Francia o en Alemania? Yo creo que él tenía tan alto concepto de la democracia y de la dignidad presidencial con el voto popular y la soberanía nacional, que lo llevó a idealizar algunas de esas cosas y lo llevó a cometer marco una constitución, pero con una mano, digamos, dura. Y yo creo que eso le restó amigos y le restó aliados. Pero a la luz de los tiempos, nosotros vemos en eso virtudes y no defectos. Yo creo que esa intransigencia con la historia o con lo negativo o con las tendencias más negativas que podían influir en el proceso, era necesaria también para que el pueblo comprendiera y entendiera. Bosch era un gran pedagogo. De hecho, la gran pregunta es cómo, si no logró sintonizar con el pueblo, cómo la Revolución de Abril pidió su regreso al poder y el regreso a la Constitución. Yo estoy de acuerdo contigo en esto. Bosch era un educador, un educador político, pero sí pienso que le faltaba un poco de pragmatismo político de cara al poder. Pero en esto, don Juan se me parece mucho a Juan Pablo Duarte. Duarte, 1848, no retorna al país cuando la amnistía de Manuel Jiménez, porque comprendió el fenómeno real que estaba ocurriendo en la República Dominicana. Además, quien otorga la amnistía, Manuel Jiménez, fue uno de los de la historia, a partir de que estudiemos su pensamiento y su accionar político. Después de Duarte, así como civilista, yo pienso que se va a tener que pensar aquí en don Juan. Mira, y me recuerda mucho en la historia de Cuba la figura de Carlos Manuel de Céspedes, el iniciador de la Guerra de Independencia en octubre del 68. También es derrocado por una intriga palaciega desde las propias filas revolucionarias. También es apartado del poder. También le faltó esa capacidad de pragmatismo político. Pero los pueblos necesitan de esos idealistas, sobre todo cuando lo que se impone es lo contrario. Cuando se impone el exceso de pragmatismo y la falta de principio. El propio Chivá en su momento acuñó una frase genial que Bosch tuvo que conocer por fuerza y que Fidel reivindica luego en la lucha revolucionaria, que es no a los pactos sin ideología. Es así. Pero don Juan dejó todo esto. Mira, el ejército del Consejo de Estado es el porque ejército. siempre las intrigas militares tienen mucho que ver con el tema de la corrupción. Correcto. Mira, el ejército del Consejo de Estado al cual sustituye el gobierno de Bosch es el ejército de Trujillo. Es el ejército con cuadros formados en la represión y también con cuadros formados en la corrupción. O sea, ni soñar que estamos hablando de un nuevo ejército para un nuevo Estado ni por una nueva nación. Es el mismo. La policía es la misma y el ejército es el mismo. Se han hecho pequeñas depuraciones de elementos más marcados por la represión, casos puntuales, pero no se ha ido al meollo del asunto. En la maquinaria represiva anticomunista, antipartido, y Bosch los detiene porque dice esto va a ser un suicidio. Intentaron rescatarlo en Palacio para dar un contragolpe y los detiene. Dicen, no es un suicidio aquí, hay demasiada disparidad de fuerza. Pero es el embrión de lo que va creciendo y estalla en abril de 65. Ahora, la mayoría de los altos mandos estaban comprometidos con una visión represiva de su papel en la sociedad y con la obtención de ganancias de forma indecorosa. Bosch los enfrenta como conspiradores y los enfrenta como corruptos. A los que son corruptos, porque todos tampoco eran corruptos, pero a los que eran corruptos. Por ejemplo, Bosch manda deniega de su puño y letra y dice no gastar un centavo en esto, en dólares, cuando en San Cristóbal hay buenas sastrerías. Lo mismo hace con los kepis y otros accesorios militares. Cuando le dicen que el Consejo de Estado, que Trujillo había regalado a Somoza en Nicaragua un avión y una gran cantidad de pertrechos militares, da indicaciones a la de contrabando de sal a bordo de una nave de la Fuerza Armada, de la Marina de Guerra. Manda a investigar con nombres y apellidos. Y manda siempre, cuando hubo pruebas, a cancelar a cualquier oficial comprometido en estos actos. Se niega a comprar los aviones famosos
Hawker Hunters en Inglaterra, que eran 5 millones en contrato, para modernizar los aviones de la Fuerza Aérea, porque esos 5 millones los necesita para los que están pasando hambre en el país, para los que no tienen salud, para los que no tienen educación. Entonces, todas esas pequeñas escaramuzas diarias, todo ese pulso, todo ese confrontar de dos visiones del mundo con los militares, fue también decidiendo la balanza a favor del golpismo, porque eran intereses particulares muy concretos, económicos, que pasaban por el bolsillo y pasaba por el bienestar de gente acostumbrada a lucrar con los dineros públicos. Y en eso Bosch fue intransigente. Si hubiera sido más pragmático, como hablábamos ahorita, se hubiese hecho de la vista gorda para ganar tiempo. Pero sabía que él estaba comprometido no solo el dinero para los programas sociales, sino la moral de su gobierno. Y por eso fue intransigente. Y por eso fue derrocado precisamente. Bueno, una de las causas del derrocamiento. Puede decirse que sí, que tenían razón los golpistas y las fuerzas imperiales en actuar contra Juan Bosch y de tildarlo de comunista, porque las acciones que fue tomando en esos 7 tenía una crítica permanente al comunismo, está en sus escritos, está en sus discursos, en tanto lo consideraba que violaba ciertas normas democráticas y de libertad y que por lo tanto no era el proyecto que él quería para su país. No, tengo claro que no era comunista, pero las acciones gubernamentales, de corte social, además esa expresión al presidente de Estados Unidos en su cara, frente a frente. Claro. No, ahí va. Yo lo que creo que Bosch es tildado de comunista porque su programa revolucionario democrático afectaba intereses y porque además era eficaz. Es decir, mira, tú puedes en esa época y en esta, en cualquier época, tú puedes predicar lo que tú quieras mientras no afectes en la práctica al sistema. Cuando tú empiezas a afectar el sistema, ya ahí termina la luna de miel con cualquier presidente. O sea, lo profundo del sistema, cómo funciona. Y el gobierno de Bosch, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus limitaciones, a pesar de todo, iba poco a poco cambiando las reglas del juego. Poco a poco, de una manera constante, de una manera tenaz, de una manera a veces imperceptible, porque había un gran desorden que había que organizar, pero iba cambiando las reglas del juego. Él siempre dijo que se adscribía a la izquierda democrática de América Latina. Rómulo Betancourt, Muñoz Marín, Pepe Figueres, Aya de la Torre, y que esa línea era precisamente lo que le iba a quitar aire. Era de hecho una tercera vía. Elías, se nos fue el tiempo, así rápidamente. ¿Es don Juan un referente ético, moral en estos tiempos para los dominicanos? De ahora lo fue, lo es y lo seguirá siendo. Por eso yo digo al final de mi libro que don Juan es una especie de arca de la alianza del pueblo dominicano, es una especie de reserva moral y que siempre estará en su lugar, en el subsuelo de la patria, esperando el momento en que se le necesite para volver a rendir servicio a la nación. Bueno, Elías, el tiempo aquí se nos fue, el tiempo de televisión es un tirano. Como tú eres un estudioso de los temas dominicanos y sobre todo el pensamiento de don Juan, tiene que hurgar necesariamente en el pensamiento del padre de la patria, el primero en que rinde cuenta, y don Juan era un duartiano. Te voy a entregar es un desafío mío y quizá ocuparte necesariamente en una lectura. Tú tienes el tiempo para preparar un trabajito así, Juan Bosch para los jóvenes, porque a Juan Bosch hay que estudiarlo. Como duartiano, como hombre ético, bueno, te entrego estos 3 ejemplares para ocupar tu tiempo. Gracias por estar con nosotros, por el cambio, y espero que sigamos conversando. Vamos a hacer una entrega un día de esto sobre don Máximo Gómez, el generalísimo. Elías, muchas gracias a ustedes, gracias por estar siempre con nosotros. A Eri Duperón y al amigo que está en el Control Master, gracias por la paciencia de soportarme aquí en cada entrega. Muchas bendiciones.